Shalom, estimada audiencia de la comunidad cristiana Una Nueva Vida Jesucristo UNBJ en YouTube. Este canal está dedicado a temas de teoterapias, de sanidad interior, de la palabra de Dios, estudios bíblicos y también del conocimiento de la Biblia. En este canal puedes encontrar predicaciones, estudios, reflexiones, alabanzas y muchos temas de interés para todas nuestras audiencias. Gracias a los nuevos suscriptores, quienes están con nosotros y nos han seguido por mucho tiempo en nuestros diferentes canales de YouTube, Facebook e Instagram. Recuerdo nuestras redes sociales donde tú nos puedes ubicar y suscribirte. Estamos en YouTube como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC. Estamos en YouTube en UNBJ TV, Manualidades y Belleza, en YouTube también UNBJ Teoterapias, que es este canal, y en Instagram estamos como Alto Impacto Conferencias. Estamos en Facebook como Predicaciones Pat Ramos, que sería Patty, pero abreviado en inglés sería Pat, P-A-T. También en Facebook nos encontramos como Ezequiel Creatividad, UNBJ TV Patty Ramos. También en Facebook estamos como Obra Primorosa Patty Ramos, Accesorios y Bijutería, que son todos los accesorios y diseños que yo allí también comparto con toda nuestra audiencia. También estamos en Facebook como Mujer de Dios Vuelve a Casa MDBC, y nos encontramos entonces en estas redes sociales activas que nosotros estamos manejando actualmente. Así que sin más, permíteme presentarme para algunos de ustedes quienes no me conocen. Yo soy Patty Ramos, soy conferencista, teoterapeuta, predicadora de la palabra de Dios, y en el otro canal de UNBJ TV Manualidades y Belleza hay una sección que se llama Café con Patty. Allí estoy compartiendo temas de superación, motivación, crecimiento personal. Estoy compartiendo temas referentes a la psicología, a la reingeniería personal y al autoconocimiento y a la autoayuda. Así que bienvenidos a todos ustedes. Hoy nos encontramos en el tiempo sabatino, es decir, de la prédica de los sábados, para compartir un tema que yo sé que muchos de ustedes necesitan y me han pedido. Personas me han dicho: Patty, yo quiero comenzar una nueva relación con Dios, o una relación con Dios, no una nueva, porque de pronto no lo conocen. U otros también me dicen que quieren por primera vez conocer la palabra, caminar con Dios, volverse del camino del pecado hacia el camino de la libertad, que es en Jesucristo y su palabra. Entonces me han pedido que explique cuáles son los pasos para tener una verdadera relación con Dios y una verdadera, digamos, vida como creyentes. La palabra cristiano significa pequeños cristos, que simboliza ser parecidos, o querer ser parecidos, o tratar de ser parecidos a Jesús. Esa es la palabra cristiano. Pero también se le dice creyentes. ¿En quién? En Jesucristo. El nombre en hebreo es Yeshua HaMashiach. Y bueno, hoy vamos entonces a tener este tiempo muy especial para todos ustedes, la audiencia, y vamos a hablar de algo referente a lo que acabo de hablar como introducción. Y el título de esta prédica sabatina, o del sábado, el título es ¿Cómo conocer a Dios y servirlo? Y el tema va a ser empezar tu relación con Dios. Vamos a estar basando este mensaje en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, que es un versículo, que es un capítulo del cual yo hablo mucho en este canal, porque necesitamos tener una verdadera entrega, un genuino arrepentimiento a Dios. Necesitamos verdaderamente conocer quién es Dios, qué dice Dios, qué piensa Dios, qué quiere Dios, cuál es el plan, cuál es el propósito de tu vida, de la mía aquí en la tierra. Nadie nació por coincidencia. Dice la Biblia que Dios es el que pone a los bebés en los vientres y el que les da el soplo de la vida. Entonces cualquier persona que haya nacido, todos los que hemos nacido, es porque Dios tiene un plan, un proyecto, un propósito con cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, dice la palabra de Dios: todos pueden ser salvos. Y como para empezar, permíteme orar.
para que sea el Espíritu Santo guiando mis palabras y esta enseñanza, y que no sea yo, sino la guía del Espíritu Santo. Abba Padre, yo te doy gracias por este momento, por este lugar. Gracias por la audiencia. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre eterno, Creador. Gracias, Señor Jesucristo, Salvador. Gracias, Espíritu Santo, abogado, maestro, que me guía a toda la verdad. Pido revelación, sabiduría, inteligencia, ciencia, conocimiento, profundidad, claridad mental. Pido tu guía, pido el Espíritu Santo guiándome en esta palabra, en este mensaje. Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar y todos los demonios alrededor quedan atados y sin poder y no se pueden levantar ni se pueden sublevar contra el mensaje ni la palabra de Dios. Y declaro la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach por el oriente, occidente, norte y sur, alrededor, arriba, abajo y por todo alrededor de estos lugares donde grabamos. Declaro tu presencia en mi boca, en mi vida, y que seas tú ministrando a este pueblo y no yo. Y me hago a un lado para que seas tú en mí y que sea tu palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach he orado y bajo la guía del Espíritu Santo yo quedo. Amén. Bien, ahora sí, arranquemos. ¿Qué significa conocer? Significa saber, comprender y entender. Cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de saber, comprender y entender. Entonces el tema de hoy es conocer a Dios y servirlo. El título va a ser la sabiduría comienza con conocer a Dios, o sabiduría es conocer a Dios. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? En Proverbios capítulo 1:7 habla acerca de cuál es el plan de Dios y el propósito de la Biblia. Entonces, en Proverbios 1:7 vamos a leer la palabra de Dios, que es la que nos guía a toda la verdad. Proverbios 1:7 dice así: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. El título de este capítulo 1 de Proverbios dice propósito de este libro, o sea, propósito de la Biblia. ¿Cuál es? Dice aquí: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Toda persona que quiera ser sabio, comience con obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Ahí está bien claro acerca de para qué está escrito este libro que se llama la Biblia. La Biblia en griego significa biblos. Más adelante lo vamos a desmenuzar un poco más para entender qué es la Biblia, por qué se escribió la Biblia, qué significa la Biblia. Así que la Biblia en griego significa biblión. También significa libros. En el Antiguo Testamento fueron escritos libros, las leyes de Moisés. O sea, Dios le dio las tablas a Moisés para que se las diera al pueblo y le dijera al pueblo cuál es la voluntad de Dios con respecto al ser humano y qué quiere Dios del ser humano. Entonces por eso le dio los 10 mandamientos que están ubicados en Éxodo 20:20. En este Éxodo 20:20 vemos las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y ahí Dios dejó escrito los mandamientos que Él quiere que el ser humano cumpla aquí en la tierra para que agrade a Dios y le vaya bien en todo lo que haga aquí también la persona aquí en el mundo terrenal, porque este mundo es terrenal, es decir, la tierra. También en el Nuevo Testamento Jesucristo trajo un nuevo pacto. A través de la sangre de Él nos dejó la salvación, nos liberó del pecado, de la cadena del pecado, dio la palabra de cuáles serían los nuevos, digamos, propósitos para el ser humano en el Nuevo Testamento. A través de la crucifixión nos liberó de la ley. La ley era todo esto que hablé anteriormente, las leyes, todas las normas que estaban en Levítico, Deuteronomio capítulo 28 habla sobre la maldición de la obediencia, la maldición de la desobediencia, la bendición de la obediencia, Deuteronomio capítulo 28.
Y cuando Jesucristo vino en forma física a demostrarle al ser humano que sí podía vivir sin pecado y que podía vivir agradando a Dios, porque Jesús vino fue a enseñarnos cómo era volver al Padre, al Eterno, al Creador. Así que Él puso nuevas normas de vida para el ser humano, como el amor, 1 Corintios 13, el verdadero amor, cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Entonces vemos dos tiempos, el AT, que es el Antiguo Testamento, y el AN, que es el AT, entonces Antiguo Testamento, y el NT, Nuevo Testamento. Entonces vemos escrito estas páginas, estos libros, que son exactamente 66. Recordemos que los números tienen mucha relación espiritual, porque Dios no creó los números en vano. Cada número de la Biblia, cada versículo, cada capítulo tiene un sentido y un significado. Así que vemos que 66 libros nos habla de dos tiempos, del 6 sería el Antiguo Testamento y el otro 6 sería el Nuevo Testamento. Entonces también ese 66 nos habla del ser humano, porque al sexto día Dios creó al ser humano, lo creó para que tuviera una relación con Dios. Realmente Dios nos creó para tener una relación con Él. El ser humano no ha podido entender eso. El ser humano piensa que vino aquí a la tierra a comer, a beber, a dormir, pero no es así. Dios lo creó para que tuviéramos todos una relación. Sabemos que una relación habla de una amistad estrecha, como estos dedos cuando se enlazan. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos estrechamente en amistad con Él. Estos libros del Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios. Dios utilizó personas de todas las edades, de todos los tiempos, y le daba palabras, los inspiraba, les daba mensajes donde la persona sentía la voz de Dios hablándole de que escribiera en esos papiros, en esos tiempos donde no había como papel sino que habían unos papiros. Escribían con la tinta, con especiales plumas que ellos tenían. Fueron escribiendo lo que Dios les estaba inspirando a escribir. Recordemos que la palabra inspiración significa ser guiados, ser conectados o ser dirigidos, en este caso por el Espíritu de Dios, que les daba las palabras a estas personas de diferentes tiempos, diferentes nombres, personas utilizadas en ese tiempo por Dios, porque Dios no hablaba como nos habla ahora en nuestro espíritu a través de Jesucristo. Él entró en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y ahora es el Espíritu Santo quien nos habla internamente, lo podemos sentir, sino que antes Él hablaba a través de señales, y hablaba a través de profetas, hablaba a través de personas que fueran guiadas por Dios para hablar en ese tiempo. Por ejemplo, como Moisés fue usado como un profeta para el pueblo de Israel. Vemos que también está Jeremías, Isaías, Daniel, Oseas, muchos profetas grandes, pequeños, se les llama mayores y menores. Tú puedes estudiar ya más profundamente todo esto, porque si yo entro a la historia y también entro como a desmenuzar todo, se me va a ir el tiempo de la prédica. Entonces más adelante haremos un estudio más concreto de los personajes de la Biblia, quiénes fueron y demás. Entonces estos libros del AT, Antiguo Testamento, y los libros de NT, Nuevo Testamento, fueron escritos por la inspiración de Dios, que guiaba a esas personas a escribir. Por eso hoy tenemos el privilegio de tener este libro, que toda persona lo debe tener, y toda persona desde niños lo deben leer, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, leerlo, porque es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere con el ser humano y está registrado en la Biblia. Muchas personas leen otros libros, pero nunca han leído la Biblia, nunca han entrado a profundizar qué quiere Dios con el ser humano y dónde lo encuentras. En la Biblia. Ahí está la mente de Dios, ahí está la voz de Dios, ahí está la voluntad de Dios, ahí está el corazón de Dios, el pensamiento de Dios está en la Biblia. Por eso, cuando nosotros leemos la Biblia, nuestros ojos
espiritualmente, que estaban ciegos, se abren y comenzamos a ver, y por eso es que la gente comienza a cambiar y a transformarse y a pensar diferente y a actuar diferente, porque la oscuridad que antes teníamos de no conocer la verdad fue quitada y fue puesta la luz de Cristo, o la luz de la palabra de Dios en nosotros. Es por eso que vemos gente que antes era muy mala, pero que cuando comenzó un camino en Dios, comenzó a cambiar y a restaurar su vida, y podemos ver mucha gente cambiada. Por ejemplo, para no ir muy lejos, hace un tiempo para acá estoy viendo a Yuri. Ustedes conocen a la cantante Yuri, todos la conocemos, fue una gran artista del mundo, y ella con su esposo, que se llama Rodrigo, ellos tienen una iglesia que se llama Cara. Tú la puedes buscar en internet. ¿Por qué estoy hablando de ellos? Porque yo he estado escuchando en momentos las prédicas de ellos, y realmente me parece que ella tiene mucha consistencia, mucha solidez, mucho conocimiento de la palabra de Dios, y que predica una palabra que realmente es bíblica y es contundente para las personas. Y escuchándola, ella cuenta sus testimonios, cómo Dios la sacó del mundo, cómo ella empezó a cambiar, su testimonio de cómo era ella en el mundo, cómo Dios la cambió. Muy excelente me ha parecido ese ministerio hasta el día de hoy. Por eso hablo puntualmente de ellos, como para dar un tema de referencia de cómo ella era y cómo Dios la cambió y cómo Dios la usa ahora para predicar. Así que eso se llama un cambio, una transformación, una metanoia. La metanoia es el mismo proceso de la oruga para llegar a ser mariposa. Todos nosotros estábamos hundidos en tinieblas. Cuando entramos a conocer, a escuchar, a leer la palabra de Dios, fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Las tinieblas son el diablo y la luz es la palabra de Dios, es Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el plan de la Biblia? El plan de la Biblia es conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios. La Biblia nos dirige, nos guía, nos sana, nos corrige, nos anima, nos restaura, nos avisa de eventos futuros o que vienen, como el Apocalipsis, o las palabras proféticas o las profecías. Nos da descanso, como Salmo 23, nos da paz, nos da esperanza, nos da amor y nos da leyes y nos da normas. Es decir, la Biblia es el manual de instrucciones para nosotros los seres humanos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque así como el equipo de sonido, el teléfono celular, cualquier electrodoméstico que tú compres trae manual de instrucciones, nuestro manual de instrucciones es este, se llama The Holy Bible, la Biblia, la Santa Biblia. La Biblia no es solamente para usarla para el Salmo 91, que es el Salmo de la protección. Mucha gente tiene las Biblias abiertas en el Salmo 91, pero con el fin de que piensan que al tenerla ahí abierta en el Salmo 91, entonces ya es como magia que ese Salmo los va a proteger. Realmente toda la Biblia es nuestra protección divina, no solamente es un Salmo. No solamente es el Salmo 91 o el Salmo 23, que es el buen pastor que nos da refrigerio, descanso y demás. No, la Biblia toda es una guía, es un manual para qué hacer y qué no hacer como humanos aquí en la tierra. ¿Qué es la Biblia? Es el biblión, en el idioma griego se le dice biblión. Es un libro que contiene 66 libros. Sabemos que la religión católica le agregó más libros que no fueron inspirados por Dios, sino que fueron inspiración de hombres que quisieron añadirle algo más a la Biblia. Pero los reales y genuinos libros son 66, que simboliza dos tiempos de la humanidad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el propósito entonces de la Biblia? La Biblia es un consejo, la Biblia es la mente de Dios, la Biblia es el corazón de Dios, son los ojos de Dios, son la voz de Dios, es el pensamiento del Eterno. ¿Quién es el Eterno? El que no fue creado, el increado Dios que creó todo con el don, es decir, con la potencia de su voz, con la palabra.
Él existe desde siempre. Si tú te pones a, digamos, a analizar eso, pudieras enloquecer, porque todos nos hemos preguntado, ¿y quién es Dios y quién lo inventó? Y realmente nadie lo puede resolver de manera puntual, porque la Biblia realmente habla de que Él es el increado, no fue creado por ninguna mano. Él creó todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí. Creó las frutas, las flores. Mira, estas plantas que tú ves aquí, yo las estoy cuidando hace tiempos, son piñitas. Y muchas personas también veo que tienen piñas, esto llaman cogollitos de piña. Me gustan mucho. Él creó estas matas, estas plantas, y todo lo que vemos fue creado, las frutas, las verduras, los niños en los vientres, todo fue creado por Él y para Él, porque toda la creación alaba a Dios. Inclusive cuando los pajaritos estamos en la madrugada, ellos comienzan a cantar. ¿A quién le cantan? A Dios. ¿Qué le cantan? Agradecimientos por ese nuevo día de respirar y vivir. Esos animales alaban y adoran a Dios. A mí me gusta muchísimo la música, la alabanza, la adoración. Y siempre dentro de mis entornos debo tener música, alabanzas, porque mi mundo gira alrededor de la música. Y en el cielo hay música de día y de noche, se llama alabanza y adoración. Hay gente que no le gusta nada de música, nada de ruido, nada de adoración, nada de alabanza, no les gusta nada de eso, son secos en esa área. Pero el cielo está lleno de alabanza y de adoración, así que el que no le guste la alabanza y la adoración aquí en la tierra, se va a llevar una sorpresa, que en el cielo no se apaga la alabanza y la adoración en ninguna hora, en ningún momento, porque todo el tiempo fluye la alabanza y la adoración. Así que esa genética divina está en mí. A mí me gusta mucho estar todo el tiempo escuchando, donde esté, no me puede faltar la buena música, la alabanza, la adoración, un buen estéreo, un buen equipo para escuchar. Amo, soy musical al 100% porque sé que esa genética viene de Dios. Él realmente creó la alabanza y la adoración. Y en el cielo, día y noche, todo el tiempo, es decir, en el cielo todo el tiempo hay alabanza y adoración. ¿Cómo conocer a Dios? Y este es el punto focal de esta prédica del sábado. Sabemos que la prédica del sábado viene siendo como las prédicas que son del domingo en las iglesias cristianas, pero que realmente el real y el genuino día es el sábado, porque es el día verdaderamente de descanso. El domingo vendría siendo como el lunes, y el domingo simboliza, yo ya lo expliqué en una prédica anterior, esa adoración al sol, Ra, como al faraón, al diablo. Entonces por eso las predicaciones todas las pasaron para los domingos en todas las iglesias del mundo, y realmente ese día vendría siendo como un día lunes, pero el verdadero día es el sábado, que vendría siendo el día de descanso y de adoración para Dios, que vendría siendo este día que estamos exclusivamente predicando la palabra de Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Personas me preguntaban, Pati, ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo lo sirvo? Aquí está el punto que te puede ir dirigiendo en ese caminar. Primero que nada debes aceptarlo a través de Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13. Dice, todos pueden ser salvos. Si quieres, vamos allá, para que tengas una idea muy clara, porque esta prédica me la habían pedido. Y son personas que quieren comenzar una relación con Dios, pero que no saben cómo hacerlo. Entonces, en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, te lo voy a leer, como para que tú sepas qué dice la Biblia y qué dice la palabra de Dios. Hoy estamos hablando cómo conocer a Dios y servirle. 10, versículo del 8 al 13. El título verdaderamente comienza desde el 5 y dice, todos pueden ser salvos. Y dice así en el versículo 8, más bien la Biblia dice, la Biblia vendría siendo el logos de Dios, la palabra de Dios. El mensaje de Dios está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Y ese mismo mensaje es el que les traemos
que debemos confiar en Dios. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, Señor significa el Rey de Reyes, Señor de Señores, el único. Y si creen de corazón que Dios los resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. La Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. 12. No importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Pues la Biblia también dice, Dios salvará a todos los que lo reconozcan como su Dios. Entonces este es el primer requisito para aquellas personas que me preguntan, Patti, yo quiero cambiar. Yo quiero empezar una nueva vida en Jesucristo, yo quiero vivir para Dios, yo quiero ser diferente, yo quiero servirle a Dios, yo quiero, personas me lo han dicho, ya me cansé del mundo, me cansé del pecado, me cansé de gastar el tiempo en cosas que no valen la pena, me gustaría conocer a Dios, conocer realmente una relación con Dios, conocer su palabra, servirlo en alguna obra. Así que para estas personas que me han pedido este mensaje, comencemos con Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, que ya lo leí, todos pueden ser salvos. Pero ¿cuáles son las condiciones? Primeramente, tienes que confesar. Confesar es declarar, decir. Segundo, tienes que hablarlo con tu boca, creerlo en tu corazón, con tanta fe, certeza sin duda de que Jesús fue levantado al tercer día de los muertos por Dios, Dios lo levantó y fue levantado, está a la diestra del Padre, al lado derecho del Eterno, de Elohim, que es uno de los nombres de Dios, Elohim. También se le dice Yahweh, también se le dice Jehová, también se le dice Eterno, también se le dice Dios. Entonces hay que declarar que Jesucristo es el Señor, significa el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que no hay más reyes, que no hay más señores, sino Jesucristo, que Él es el que entra a tu corazón y comienza a gobernar tu mente, tu boca, tus pensamientos, tu corazón, tus actitudes, tu vida sexual, tu vida económica, tu caminar, tu entrada, tu salida, todo. Él comienza a ser tu Rey, Él comienza a ser tu Señor, Él comienza a ser tu dueño. Y cuando nosotros yo hice esa oración de fe realmente en mi juventud, en mi adolescencia, yo he contado algunos pequeños testimonios míos. Algunos de ustedes saben que yo comencé en el mundo del modelaje desde adolescente, estudié actuación, presentación de televisión. Dios me dio la capacidad de estudiar muchas cosas, no lo digo con arrogancia ni con orgullo, porque a la gente, cuando uno dice estas cosas, que estudió, que se preparó, a la gente le da mucha rabia porque sienten envidia. La envidia es realmente una impotencia de que ellos no lo puedan haber hecho, o no lo han hecho, o no lo hicieron, entonces sienten envidia de los que sí lo pudieron hacer. Entonces, para la gloria de Dios, Dios permitió que yo conociera ese mundo de protocolo, etiqueta, me preparó en muchas áreas para yo poder ser hoy esta mujer de Dios, o esta predicadora que soy. Dios me preparó mucho tiempo. Así que yo estuve en el mundo, yo también estuve en bailes, tomé, y hice lo que a Dios no le agradaba, cometí pecado, etc. Estando en la adolescencia, fue un tiempo, digamos, que Dios no permitió que yo me hundiera en ese mundo, sino que me sacó rápido, me permitió estar ahí para que yo pudiera hablar con propiedad qué es el mundo. Y realmente el pecado a uno no lo hace feliz, al contrario, el pecado a uno lo vuelve vil, significa una persona como desgraciada. Y cuando estaba en ese tiempo del modelaje, muy famosos acá los eventos de modelaje en Medellín, tuve una agencia de modelaje siendo adolescente, yo la levanté desde cero, y entrenaba a otras niñas también adolescentes y más pequeñas, y a niños en todo este mundo artístico, les enseñaba todo lo que yo ya había aprendido de modelaje, protocolo y demás.
etiqueta, glamour, pasarela y todo esto, y participaba con ellos y con ellas en concursos que yo misma diseñaba o armaba coreografías, eventos, concursos. Me moví mucho, yo era una adolescente, pero Dios me dio una gran capacidad de hacer cosas en grande, y no me da miedo emprender nada nuevo porque sé que Dios me respalda. Así que a pesar de que yo era aparentemente muy exitosa, muy admirada por la gente se quedaba como muy admirada de ver esa gran capacidad que yo tenía para hacer cosas. Más sin embargo, yo estaba en el mundo, en todos estos eventos, todos estos desfiles y demás. Así que después de un tiempo comencé otras áreas, estudiar, trabajar, otras áreas, y ya después de un tiempo, cuando ya estaba un poquito más madura, digamos que en esa transición del modelaje, conocí a una persona que me habló de la palabra de Dios. Yo desde niña buscaba a Dios, pero en la religión católica. Llegaba a la misa, ayudaba a las viejitas que eran las únicas que iban como a las 6 de la mañana a rezar, las acompañaba ahí. Yo era una adolescente, pero yo buscaba de Dios de esa manera, no lo conocía bíblicamente como ahora lo conozco. Y en ese momento, en ese tiempo, una persona que estaba también involucrada en el mundo artístico, del modelaje y de todo ese tema, me habló de Jesucristo. Yo sentí mucha alegría porque eso era lo que yo estaba buscando realmente, y esa persona me comenzó como entre comillas a evangelizar, pero realmente esa persona era enamorada de mí. Entonces lo que estaba buscando era de alguna manera como involucrarme, pero porque tenía ese interés hacia mí. Entonces ahí fue donde yo comencé como a caminar mi vida cristiana, recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, y comencé en un proceso porque hasta el día de hoy estamos en proceso. No es que ya yo estoy perfecta, sino que sigo en proceso, pero ya en unos procesos muy diferentes. Para aquellos que de pronto no conocen cómo es el proceso de comenzar desde cero, entonces a través de leer la Biblia, orar, pedir la llenura del Espíritu Santo en mí. Yo quería llenarme del Espíritu Santo, buscaba a Dios, iba a la iglesia, me congregaba, iba a las casas, compartía la palabra con más personas, se llaman reuniones en las casas, como hacían los apóstoles antes, y ahí comencé un caminar. En ese caminar hubieron también caídas. Las caídas significan cuando uno no está muy consolidado, muy firme, y quiere como seguir o como volver otra vez de donde Dios lo sacó al mundo. Mas sin embargo siempre Dios me hacía el llamado de que Él me había sacado del mundo, era para conocerlo y para que lo sirviera. Entonces finalmente ya después de estas como caídas, debilidades, resbalones que todos hemos tenido en la vida cristiana, ya después de realmente haber madurado, le entregué completamente el mando de mi vida a Él, todas mis áreas financieras, mis áreas emocionales, sexuales, ministeriales, con mis hijos, con mi familia. Ya Él es el que me guía en todas las áreas, porque yo dejé que Él fuera mi único Señor y mi único Rey, mi único pastor, mi única guía, mi único dueño, mi todo. Eso se llama el nuevo comienzo, se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es porque tú naciste físicamente de tu mamá y tu papá, del vientre de tu mamá, pero el nuevo nacimiento es cuando naces de la palabra de Dios, cuando tienes un encuentro con Dios y cuando le reconoces como tu único dueño, Señor, Salvador, y Él lo que hace es darte una nueva vida en blanco. Es decir, si tú tenías muchos pecados, era una hoja negra. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, como lo leímos en Romanos capítulo 10 del versículo 8 al 13, aunque tus pecados hayan sido rojos, dice la Biblia, o aunque tu hoja de vida haya sido muy negra, si tú de verdad y genuinamente y te arrepientes de todo corazón, le entregas tu vida a Él verdaderamente,
Él te va a dar una nueva oportunidad, como una página en blanco para que empieces a escribir tu nueva vida en Jesucristo. Por eso se llama la nueva vida en Jesucristo. Este ministerio se llama Una Nueva Vida en Jesucristo. Por eso tú siempre nos escuchas diciendo UNBJ, que significa las iniciales de Una Nueva Vida Jesucristo. Y en el otro canal es UNBJ-TV, Manualidades Belleza. Así que para que tengas una claridad de qué significan esas iniciales, son las iniciales del ministerio. Así que cuando nosotros hablamos de una nueva vida en Jesucristo, significa que mi vida era antiguamente pecado, pero que el Señor me dio una nueva vida en Él. Y que ahora, como dice la Biblia, ya no vivo yo, sino que Jesucristo vive dentro de mí. Y lo que hacía antes, que era para mí muy agradable el pecado, ya no lo disfruto, porque el pecado no le da felicidad a nadie. Al contrario, cuando las personas están en pecado se sienten más tristes. Por eso vemos tanta gente en los bares tomando licor, por eso vemos tanta gente en la drogadicción, por eso vemos tanta gente en los consultorios de psicólogos y psiquiatras, por eso vemos tanta gente buscando placer, porque lo que tienen de vacío en su corazón lo quieren llenar con el pecado, y el pecado lo deja uno más vacío. Entonces la ecuación es que la única llenura que nosotros realmente tenemos es la vida cristiana, es decir, como creyentes. Así que, volviendo acá al tema que nos ocupa hoy acerca de cómo conocer a Dios y servirlo. Entonces comenzamos con aceptarlo en nuestro corazón. Todos pueden ser salvos, Romanos capítulo 8, 10 al 13. Segundo, comenzamos a leer la Biblia. Sabemos que la Biblia significa logos, la Biblia significa la voz de Dios. Comenzamos a leer la Biblia, que es la mente de Dios, que es la voluntad de Dios, con los seres humanos, porque la Biblia fue hecha para los seres humanos. Los animales no leen la Biblia. Las piedras tampoco leen la Biblia. La Biblia fue hecha para nosotros, los seres humanos, como los instructivos, o como los manuales de instrucciones de cada electrodoméstico que nosotros compramos. Trae el manual. Significa, hágalo así para que esto le funcione. La Biblia es nuestro manual, donde Dios nos dice, haga esto, no haga esto, para que funcione bien tu vida. Es más claro que el agua. Tercero, oración. Es hablar, dialogar con Dios, como yo hablo así contigo. Contarle, decirle cómo te sientes, qué necesitas, qué quieres, cuáles son tus problemas, tus soledades, tus tristezas, tus amarguras. Tú le puedes hablar a Él todo, porque Él nunca te va a juzgar. Si tú le dices a una persona tus necesidades, tus tristezas, tus pasados, esa persona luego va a utilizar esa información para hacerte daño. Pero Dios no es vil, Dios no es traicionero, Dios es nuestro amigo. Así que cuando tú oras, hablas en voz alta con Él. Si estás solo o sola, habla en voz alta con Él. Si estás en compañía de otras personas, habla dentro de tu interior, internamente habla con Él. Otras personas se van para los parques y hablan con Dios. Otras personas, si van conduciendo un carro, se ponen los audífonos para hacer como que están hablando con otra persona en una llamada, pero están hablando en voz alta con Dios. Yo lo sé porque personas me han contado esos testimonios, que cuando van conduciendo sus autos, sus carros, se ponen los audífonos para poder hablar en voz alta y ministrarse en ellos mismos la palabra. Cuando tú hablas en voz alta, te ministras. ¿Qué es ministrar? Tú mismo estás escuchando lo que estás diciendo y tu cerebro lo está captando más rápido. Por eso es que en la religión católica no oran, sino que rezan. El rezar es repetir, y lo hacen sin voz. Lo hacen como mute, como en silencio. Pero cuando tú oras, hablas en voz alta, y lo que hace tu cerebro es captar tu propia voz de lo que estás declarando y diciendo en la oración, y el cerebro
anota, hazte de cuenta que graba todo eso y comienza a hacer como un proceso de que esas cosas sucedan. Se llama ministrarse. Ministrarse es que nosotros mismos, a través de nuestra palabra que estamos orando, estamos escuchándonos a nosotros mismos, y esas palabras nos están convenciendo a nosotros mismos, nos están dando fuerza. Por eso es que nosotros no debemos, cuando oremos, tenemos que hacerlo en voz alta, si se puede, obviamente. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa, oro en voz alta. Si me voy a acostar, oro en voz alta. Si voy a salir, oro en voz alta. ¿Por qué? Porque yo misma me ministro con lo que estoy diciendo, y en los aires queda una atmósfera, porque dice la palabra de Dios que en la Biblia habla un versículo, específicamente dice que en nuestra voz, en nuestra boca hay mucho poder, y cuando nosotros hablamos hay poder, y esta palabra también significa dunamis, que significa dinamita, algo explosivo. Por eso la Biblia también dice que nosotros no podemos hablar a la ligera ni cualquier cosa, sino que tenemos que hablar cosas que sean enfocadas hacia cosas poderosas. ¿Por qué? Porque nuestra boca y nuestra voz tiene mucho poder. Yo tengo mucho poder en la palabra, porque Dios me da unas palabras, me da declaraciones que cuando las he hecho, esas cosas se han cumplido. Se llama poder, dunamis en la palabra. Entonces orar es hablar con Dios, dialogar con Él. Tú le cuentas cómo te sientes, qué necesitas, tu pasado, las cosas que te afligen, las cosas que te tienen herida, dolida. Como, bueno, tú hablas con Él aunque no lo veas. Pero te quiero decir, para aquellos nuevos creyentes, personas me decían, no, es que yo no puedo creer en Dios porque no lo veo. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Tú ves el aire que respiras? No lo ves, pero está ahí. Así que, como el aire no lo ves, pero está ahí dándote vida y respiración, Dios es igual. No lo ves, pero Él está ahí. Siempre que quieras dudar de Dios, recuerda que el aire que estás respirando, que te permite estar vivo, es como la presencia de Dios, que aunque no lo veas físicamente, Él está ahí. Porque Dios no quiere que nosotros, o Él no dejó ninguna imagen ni foto de Él o de Jesús, porque Él no quiere que sigamos ni ídolos, ni estatuas, ni que le hiciéramos cuadros, ni imágenes, ni nada. Por eso nuestra relación con Dios es espiritual. No vemos a Dios, no lo hemos visto. Dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, pero el solo hecho de respirar ya es un acto de que Dios realmente existe. ¿Por qué? Porque Él es como el aire, la vida. Realmente Dios es nuestra vida. Y ahí, como para redondear más, entramos en el cuarto punto, que es alabanza y adoración. Alabar su nombre con los salmos. Los salmos son alabanzas. Adoración es la intimidad con Dios. Por eso cuando estamos predicando, estos fondos musicales que tú escuchas, que yo siempre cuando predico los pongo, son alabanzas y adoraciones que yo coloco de fondo para ministrar el ambiente y el aire y el lugar a donde estoy predicando, porque el cielo está lleno de alabanza y de adoración. A mí no me puede faltar ni la alabanza ni la adoración, y cuando estoy predicando no me puede faltar el instrumental, no me puede faltar el fondo musical. Son alabanzas, son salmos que están en instrumental, sin voz. Entonces, también hay danza, como David danzó. En 2 Samuel 6, 14, 23 vemos que David danzaba, y él, por danzar, su esposa lo rechazó, lo trató como de loco. Le preguntó, ¿usted por qué hace esa locura? ¿Usted por qué hace esa ridiculez? Y es porque David había entrado en un tiempo de tanto gozo, de tanta exaltación a Dios y de tanta llenura de su presencia, que a él lo que menos le importó fue lo que la gente dijera, que lo trataran de loco, de desquiciado. No le importó. Le interesaba más agradarle a Dios que al ser humano. Entonces, la danza, hay una danza que es profética, hay una danza que es de guerra, hay una danza que es de exaltación, hay una danza que es de adoración,
Por eso es que tú en algunas iglesias cristianas ves a unas niñas o a unas jóvenes, a unas personas, hombres o mujeres, que tienen vestuarios, que tienen unos velos, que tienen unas banderas, todo eso es simbólico, todo eso se llama danza, para diferentes cosas, que luego voy a dar una predica acerca de los elementos de la guerra espiritual, porque existe y es real. Así que en 2 de Samuel 6, 14, 23, David llena tanto su corazón que comienza a danzar. Y en 2 de Samuel 6, 14, 23, David lleva el cofre de Dios a Jerusalén. Entonces vemos que David no solamente fue el que escribió los salmos, sino también que él cantaba y danzaba. Era un salmista, un adorador y un guerrero de Dios. Conclusión. El comienzo de la sabiduría es conocer a Dios. ¿Tú quieres ser sabio? La sabiduría no te la da Gandhi, no te la da Mahoma, no te la da Luther King, no te la da Paulo Coelho, no te lo da ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningún pensante, ningún filósofo, ni Mao Zedong, ni Jinping, nadie. La sabiduría, dice la Biblia, viene y comienza con conocer a Dios. Pasos para entregarse a Dios de todo corazón. Y esta es la parte que me preguntaban: Pati, yo quiero seguir a Dios, yo quiero conocerlo, quiero comenzar una vida como creyente. Estos son los pasos. Número 1, confesar, declarar que Jesucristo es el Señor. ¿De quién? De tu vida. Romanos capítulo 10, del 8 al 13. Si tú necesitas hacer esa oración y no sabes cómo hacerla, me puedes ubicar a mí en mis redes sociales, me escribes y hacemos una oración guiada para que tú entres a formación. ¿Dónde está el corazón? No es este órgano que bombea, no. El corazón es la parte espiritual del ser humano. Se le llama la parte espiritual, el espíritu del ser humano, que es el que se conecta con el espíritu de Dios. Abrir el corazón, dejarlo entrar a tu vida. Como cuando uno invita a una persona a su casa, pues lo deja entrar a la casa porque lo invitó. Reconocer que Dios lo levantó de los muertos, es decir, que Dios es el que puede resucitar. Nadie más lo puede hacer, ni el brujo, ni el hechicero, ni el mago. Hay trucos para tratar de imitar, pero nunca serán reales, porque realmente Dios es el único que puede resucitar a los muertos. Creerlo en el corazón, es decir, tener la fe que lo que estás orando se cumplirá en tu vida y será para siempre. Decirlo con la boca, en voz alta, porque ya lo expliqué. Cuando tú hablas en voz alta, los demonios están en los aires. Y ellos todo lo que nosotros decimos, sea bueno o malo, lo escuchan. Si tú dices una palabra mala, ellos la cogen y la vuelven verdad. Por ejemplo, si tú dices, es que yo me voy a enfermar, ellos cogen, esos demonios cogen la palabra y como ya tú la dijiste con poder, porque la palabra tiene poder, ellas la toman y comienzan a enfermarte. Pero si por ejemplo tú dices, yo soy una persona muy bendecida, entonces esas palabras son tan poderosas que se comienzan a convertir en verdad. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la palabra, y todo lo que tú digas, sea bueno o sea malo, comerás de eso. Es decir, se cumplirá. Decirlo con la boca en voz alta, como una declaración, como un juramento, como un pacto, obedecer la palabra. Buscarlo cada día en el devocional. Un devocional es buscar un capítulo de la Biblia que estudiar para conocer a Dios y qué te va a hablar en ese día, en ese devocional. Se llama un tiempo a solas con Dios. ¿Cuándo lo debes hacer? En la madrugada. Cuando tú estás solo, sola, que nadie te interrumpa, no debes tener el teléfono prendido ni el computador, nada. Solamente tú con la Biblia, con una agenda, con un esfero, para anotar lo que Dios te hable en ese momento. Es un tiempo tuyo con Dios, a solas, como una cita. Buscarlo cada día en el devocional. Olvidar tu pasado, porque si tú saliste de ser un borracho y sigues siendo borracho, es porque realmente tú no has entregado tu corazón al Señor Jesucristo. Cuando Él entra en nuestra vida, nos quita los vicios, las ataduras, el pecado. No queremos pecar, no nos llama la atención ya el pecado. Nada de lo que hacíamos antes nos llama la atención y nos interesa otra vez volver ahí, ni con la gente que estuvimos.
Es decir, Él verdaderamente cambió nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que una persona verdaderamente se entregó a Dios? Porque cambió de verdad. No es subjetivamente, de apariencia, sino objetivamente, es decir, con toda la potencia, concretamente cambió, se transformó objetivamente, es decir, fue concreto, fue algo visible, fue algo verdadero, para ser cambiados y transformados, como Yuri. La pongo a ella hoy como ejemplo, aunque hay muchas más, pero de las que me ha convencido un poco más a mí, que soy más bien una persona que Dios me muestra realmente los corazones, cuando Él quiere me los muestra, y hay personas que a mí no me convencen, porque Dios no me da confirmación de que esas personas son genuinas, reales y que verdaderamente son verdaderas, sino que hay falsedad. Pero hay ministerios donde Dios me pone mi corazón de que ahí sí realmente está fluyendo el Espíritu Santo. Ahorita ya hay pocos, se pueden contar hasta con los dedos de las manos, pero los hay. Así que, amigos y hermanos, hoy hemos hablado acerca de conocer a Dios y servirlo. Y el tema es, el título de esta prédica es: la sabiduría comienza con, o la sabiduría es conocer a Dios. En algunas Biblias dice que todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni quiere llegar a ser sabia. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres ser sabia? Conoce a Dios. No subjetivamente, sino objetivamente. Subjetivamente es superficialmente, objetivamente es concretamente en ti. Un abrazo fuerte para todos. Habló Pati Ramos de la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo. Espero verlos en nuestro otro nuevo canal UNBJ TV, Manualidades y Belleza en YouTube, donde estaré en una sección que se llama, en la sección de manualidades estaré elaborando un collar, un accesorio, porque la gente me pregunta: Pati, tú eres diseñadora de accesorios y ¿por qué no te vemos diseñando? Dentro de esa sección de manualidades voy a diseñar un collar con aretes y pulsera para que todas ustedes también aprendan de cómo se diseñan estos accesorios. Así que esto será próximamente, yo lo estaré anunciando a través de nuestras redes sociales, y también les invitamos a que se suscriban, que comentes, que le des like. Hay gente que no le gusta comentar porque no sabe qué decir, o no saben escribir bien, o les da miedo, pero yo hoy te invito a que venzas eso. Próximamente viene un taller que voy a estar dando en privado, es decir, para un grupo de personas específicamente. Yo lo estaré anunciando también. Si tú quieres pertenecer a ese taller práctico de cómo hablar bien en público, porque personas me lo han dicho: Pati, tú te expresas muy bien, tú sabes hablar muy bien. De hecho, en todas las entrevistas la gente me felicita mucho por la fluidez de la palabra. Eso realmente Dios me ha permitido hacerlo, estudiarlo. Yo tuve profesores que me enseñaron todo este campo, todo este tema de fluir y demás. Y voy a compartir esos conocimientos en un taller privado, es decir, un grupo de personas que se van a suscribir a ese taller para recibir esa capacitación. Así que si tú estás interesado o interesada, también escríbeme por nuestras redes sociales, en un mensajito interno por WhatsApp, en un mensajito interno por Facebook, en un mensajito, en un comentario, me puedes hacer llegar tu información. Así que abrazos fuertes para todos, un beso desde este lugar, un beso ágape. Así que muchas gracias por estar conectadísimos con nosotros a través de nuestros canales, y los esperamos en una próxima oportunidad en estos canales que tenemos de la Comunidad Cristiana